tiene Peso Pluma? No sé si se dan cuenta de eso. Ay no, estoy flasheando un montón. No sé, me llama mucho la atención. O sea, quiero ver más. Hola mis amis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Peso Pluma acaba de sacar canción nueva. Bueno, acaba, sí, un montón la sacó y yo tarde. Pero si quieren que sigamos con esta serie, me gusta el concepto de serie, de ir conociendo al artista, se puede suscribir a este maravilloso canal, ponerle me gusta a este video y recomendarme canciones para escuchar de él acá abajo en los comentarios. Peso Pluma con su voz tan particular, vamos a estar escuchándolo, vamos a estar viendo cuál es esta propuesta nueva que nos viene a ofrecer. Y sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede aparecer un poco raro por acá por copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no se olviden que acá abajo les voy a dejar el link con el video original para que lo vayan a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. A ver, ¿con qué nos encontramos? Ah, estoy aprendiendo un montón, chicos, de música mexicana, gracias a estos videos que estamos haciendo. Ok. Vale. Ok. ¡Uy, qué lindo! Ya me mete como en un mood, una cosa ahí que me encanta. Como digo siempre, la música mexicana tiene eso, los instrumentos y lo fusionado que están, ¿no? Con el ritmo y con armonía, con todo este sonido tan particular que se logra haciendo todas estas combinaciones. Ya te pone en una. Ay, con el contrabajo ahí, qué bien que suena todo. Guitarra 12 cuerdas. ¿Qué será? Tal vez la noche como de costumbre amanecerá. Sí. Sigo pensando en tus gestos cuando se me cruza otra. Ok, qué difícil la situación. Primero que su voz ya es muy particular, como lo decimos siempre. Es una voz como súper abierta. Tiene su control, pero no es el control de lo más sano. ¿Se entiende? Es una voz que a mí particularmente me encanta porque tiene mucho aire, se le siente ahí como... Se siente hasta mucho el contacto con las cuerdas vocales. El contacto de las cuerdas vocales se siente mucho. Eso particularmente a mí me encanta. Es un sonido que me gusta, que no es de lo más sano del mundo, lo sabemos. También es como muy simple, ¿sí? Vocalmente. Pero lo rítmico y la acentuación es muy particular, que yo creo que tiene que ver también un poco con la cultura, ¿no? Mexicana. Quiero que me expliquen también cosas, porque yo hay un montón de cosas que no sé sobre música mexicana y quiero aprender, pero desde los comentarios. Y usan mucho el portamento. Y tiene el color a Peso Pluma. O sea, para mí se resiente. No sé, y habrá otro cantante que tenga mucho este color, pero la verdad que para mí está marcando un antes y un después. Y como ese punto en donde se unen dos cosas, ¿no? Como lo clásico y lo nuevo, y que esté creando eso, me parece súper rico, me parece genial. Cuando se me cruza otra, pero es lo que hay. Y qué maldad, quiero olvidar, se va a lograr. El dolor poco a poco se fue borrando. Tú y yo. Uy, aparte me da como esta sensación de estar como con un trago en un bar ahí, como medio tratando de olvidar ese amor. La historia se ha terminado. Yo sé fue por bien de los dos. Tal vez el amor se acabó. No sé qué fue lo que pasó, pero el chile sí me dolió. Ok, oh, mucho tuang, muy nasal. Tuang, muy nasal y portamento descendente. Me encanta, le queda súper bien. Y es muy Peso Pluma eso, Siento que también pudo generar como esto, ¿no? Como de un color muy particular de él que sabes que es Peso Pluma. Y hasta también se siente mucho en la instrumentación. Te das cuenta cuando una canción de Peso Pluma. Y no es que todas las canciones son iguales, sino que tienen ese factor común que es como esa huella digital. ¿Entendés? Que hace decir, esta es una canción de Peso Pluma. Que es una de las cosas que son más difíciles de poder lograr y también en tan poco tiempo, porque ¿cuántos años hace que él está? ¿Cuánto era? ¿3, 4 años? Como mucho, ¿no? Menos. Quiero que me digan eso. Ay, mejor sigue tu camino, mientras fumo y tomo vino, que estar contigo ya no me convino. Bye. Y ya me da igual que la neta, me distraigo con princesas. Ahí va. Y a mí tus besos ya no me interesan.
La figura melódica que también está haciendo es bastante picadita, eso también hay que decirlo. Es como bastante rítmica, pero también estos portamentos, que es este deslizar hasta otra nota, también lo hace mucho más melódico. Entonces para mí tiene esas dos cosas que están muy, muy bien combinadas, pero eso es puramente vocal de él. O sea, después todo lo instrumental y todo eso que tiene que ver con el productor y también con su aval, porque es la búsqueda estética de él, pero todo lo producido musicalmente me parece riquísimo, me parece genial, complejo. Esa es la palabra, me parece complejo. Y lo que está haciendo él vocalmente me parece complejo también y me parece como muy personal. Y eso es lo que hace un artista distinto. Eso también me da muchas más ganas de escucharlo, la verdad. Porque escuchar siempre lo mismo o como todo más o menos iguales, es como más o menos lo que está pasando ahora. Que no sé si lo dije en el video anterior, pero es como que, viste, parece que algunos se copian de otros porque son más o menos las mismas voces. Entonces como que no se entiende. Pero Peso Pluma me parece que es como ahí, como un punto rarito, ¿me entendés? En el horizonte, que me llama la atención y lo quiero, ¿me entendés? Lo quiero ver. Me interesa saber qué es lo que cuenta, qué es lo que propone vocalmente, musicalmente y a nivel letra también, obviamente. Ahí se fue muy para atrás. Con una voz ahí media raspadita. Una voz que también habla un poco de esto de como de... O sea, el paisaje sonoro que me está creando es como que está así como... ya te olvidé. ¿Entendés? Como así. Esa sensación me da. Pero de soltar también. Pero esa voz rasgada para mí me da también un poco de eso del después de llorar. Como después de haber sufrido un poco, poder soltar. Me parece que está bien pasado a lo vocal. Con esos efectos que él tiene. Está abriendo mucho, está subiendo el paladar blando. Pero también ampliándolo. Y ahí se genera ese sonido. Si tengo la lengua verde es porque estoy tomando mate. También al ser un sonido como impostadito por él, ¿me entendés? Muy personal de él. Es un sonido también imitable, si se quiere. Se puede lograr, se puede conseguir, porque son recursos muy claros los que él usa, efectos muy claros. ¿Entendés? Como que puede hasta emular un poco la voz de él, porque se consigue de esa forma. Una doble fue. ¡Uy, qué lindo sonido, por favor! Está muy bien hecho. Poco a poco se fue borrando, tú y yo. Nuestras almas se abandonaron. Dios se fue por bien de los dos. Tal vez el amor se acabó. Tal vez seguimos en calor. Tal vez a mí no me ayudó. ¡Ay, qué fea que es la duda! ¡Qué fea que es la duda, Dios mío! Está indignado, está indignado. Por eso también raspa cada vez más la voz y sube la tensión, tensión, tensión. Porque es como que todo el tiempo se está preguntando qué. ¿Me entendés? ¿Qué pasó? Tal vez esto, tal vez lo otro. Ansiedad. Eso es lo que me transmite. Mejor sigue tu camino. Mientras fumo y tomo vino. Y fíjate cómo la resolución de la historia también y la resolución que él está tomando, esto de decir, ¿sabes qué? Chau. ¿Me entendés? Se da también junto con lo musical, cómo resuelve todo en lo musical, esa tensión que yo te estaba diciendo que sumaba, resolvió a nivel letra, texto y también resolvió a nivel musical, ¿no? Cayendo en la tónica y volviendo. La tónica es ese punto que te da el reposo, ¿sí? En la música, en teoría musical. Y se sintió como un reposo. Y ese reposo para mí tiene que ver también con eso que dice la letra. Está muy bien pensado, es lógico. Que estar contigo ya no me convino. Bye. Y ya me da igual que la neta. Me distraigo con princesas. Y a mí tus besos ya no me interesan. ¿Qué tiene Peso Pluma? Porque es como que tiene algo más. No sé si se dan cuenta de eso. Ay no, estoy flasheando un montón. No sé, me llama mucho la atención. O sea, quiero ver más. ¡Ey, me gustó! Aparte, lo voy a decir siempre, me parece súper simpático. Aguante Edgar. Chicos, está espectacular el video. Un saludo para Edgar. Tiene mucha calidad y es complejo.
Eso es también lo que me gusta un montón. Me gusta mucho la música que está haciendo. No me parece que es más de lo mismo. Entonces como que se agradece un montón en esta era que haya cantantes que hagan cosas distintas, propuestas distintas. Y yo siento que él lo está haciendo. Y está siendo también fiel a sí mismo. Entonces creo que ahí también viene el huevo. Súper particular su voz. Obviamente algunas cosas vocales pude decir. Pero bueno, también me enganché con el videoclip. Hay que decirlo también un poco. Si quieren que sigamos reaccionándolo a él, me dejan en los comentarios links. Y diciéndome, bueno, fíjate que acá en esta canción, pim pim pim, me dejan ahí un par de pistas. Entonces yo lo veo en vivo, ahí pum, a primera vista voy reaccionando y analizando vocalmente lo que puedo con las herramientas que tengo. Escriben si quieren que hagamos como tipo serie, como una playlist toda de él. Sería espectacular, me encanta. Ahora sí les digo, amis, muchas gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme, los leo en los comentarios. Pónganle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en el próximo video. Gracias. Chao.